me parece, situar, si se quiere, esa charla, ese debate o esa conversación que se establece a partir de la nota, en algo que ya veníamos charlando desde el día que entrevistamos a Hernán Brienza hace 2 o 3 semanas atrás, cuando él signó o, digamos, definió al kirchnerismo como una anomalía. ¿Sí? Entonces, si el militante, el periodista o el dirigente político se adaptan o asumen que una definición posible del kirchnerismo es la de anomalía, se destraban otras interpretaciones posibles que nos pueden llevar a conclusiones distintas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía Brienza? ¿Por qué Brienza planteaba que el kirchnerismo era una anomalía? Y bueno, porque lo normal en la historia argentina no es tener gobiernos transformadores o gobiernos que se peleen con el poder permanente para lograr conquistas históricas en favor de los sectores populares, sino al revés. Y de vez en cuando aparece un Juan Perón o un Néstor Kirchner o una Cristina Fernández y se dan estas anomalías históricas. ¿Puedo complejizar eso que acabas de decir sobre el kirchnerismo? Por supuesto. El tema, además de un gobierno que se pelee por conquistas, es que las logre, que las conquiste. Sí. Porque a lo mejor eso fue lo más anormal del kirchnerismo, ¿no? Que peleó y ganó consiguió, claro, consiguió mejorar la vida a enormes sectores de la población, consiguió contener la fuerza de los tipos que se la quieren llevar toda, consiguió un montón de cosas que ahora no se están consiguiendo, y no sé si se conseguirían peleándolas. Esa es el gran dilema que hay, ¿no? Establezco este horizonte o digamos este campo de debate porque la conclusión o la pregunta final de esta historia tiene que ver con la posibilidad de conseguir algo peleándose o no, ¿sí? Exacto. Entonces, si definimos que es una anomalía, que fue de carambola, más allá del proyecto político de Néstor Kirchner en su momento, que él planeaba candidatearse a la presidencia de la Nación en 2007, y la crisis política del 2001 catapultó o adelantó sus deseos, con chances de lograrlo, como efectivamente terminó siendo en 2003, por la negativa de José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann y otros tantos a los que antes de tocarle timbre a Néstor Kirchner les tocó timbre Eduardo Duhalde, ¿sí? Bueno, entonces si pensamos esto como una anomalía, vamos a poder diagnosticar distinto lo que nos pasa hoy. Y lo que nos pasa hoy es que afrontamos un momento político donde los grupos económicos, las corporaciones, tienen mucho más poder o están mucho mejor articuladas y coordinadas ahora que en 2001, 2002, 2003 y los años sucesivos. Yo te diría que desde 2008 para acá, a nivel planetario, no estoy pensando precisamente en el conflicto por la resolución 125 en Argentina, sino la crisis de las hipotecas subprime en 2008, que terminó de reconfigurar la arquitectura financiera, o sea, parecía que explotaba todo y sin embargo se hizo un salvataje de todo lo que había llevado al estallido. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, esa reconfiguración a nivel global lo que hizo fue dotar de mayor poder y peso específico a esos actores del poder global que por supuesto que repercuten en el plano local, en Argentina, y tienen que ver con cosas que charlamos la semana pasada sobre la visita de Alberto Fernández a Rusia y a China, el enojo o el encono de los grupos corporativos, económicos y periodísticos locales con esa historia. Perdón, pero nada más que para destacar lo que decís, porque no lo había pensado así, está bueno el punto de cómo se resolvió aquella crisis de la subprime, del Lehman Brothers, de las grandes corporaciones internacionales, de bancos, de financieras que armaron la burbuja, hicieron quebrar la economía del mundo y finalmente fueron premiados los tipos, los salvaron a todos, no pasó nada. Los estados salvaron a ese poder financiero. Cuando era la oportunidad de castigarlo, decir, mirá que es la cagada que te mandaste, bueno, sorry, vas a tener que ir preso, tu banco va a quebrar, vos vas a ir en cana. Sin embargo, ¿y eso qué hace? Eso genera mucho más poder, salís empoderado, salís con impunidad, salís con guita, salís con más guita, porque la guita la hiciste y encima después te devolvieron la que perdiste. Exacto. En ese contexto político y económico planetario,
a Argentina le toca lidiar con una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso también muchas veces nosotros desde la tribuna vemos que los actores que están en el centro de la escena no dan la talla tal vez, porque hay un poder que los trasciende largamente. Ajá. A pesar de esto no exime, digamos, de responsabilidad a los que están en la arena del Coliseo batallando. Vos querés ver que el que vos votaste, el que elegiste, el que se supone que lleva tu escudo, sangre por vos adentro del Coliseo. Bueno, más allá, apelo al Coliseo para hablar de una metáfora romana y el amor y toda esta historia que estamos jodiendo hoy. Está bien. Pero más allá de esto, vos tenés una consideración dentro del Frente de Todos respecto de que el gobierno no se pelea lo suficiente. De hecho, la carta de Máximo Kirchner para expresar por qué renuncia a la conducción del bloque tiene uno o dos párrafos donde dice que no se pelea con dureza contra el Fondo Monetario o para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y algo de eso hay cuando vos empezás a rascar en los distintos actores que han tenido reuniones en los últimos 10 días después de la comunicación oficial de Máximo Kirchner entre sí, porque en el desconcierto lo que hicieron los dirigentes políticos fue empezar a llamarse por teléfono. Che, ¿vos sabías qué pasó? ¿Por qué? Vamos a tomar un café, pensemos, articulemos, proyectemos algo. Bueno, lo que yo encontré recorriendo la semana pasada consultas con algunos de esos actores es que, por ejemplo, a uno de ellos, Sergio Chodos, que es el director argentino ante el FMI, le dijo una frase tan gráfica como preocupante cuando le preguntó de qué forma negoció o qué posibilidades había de negociarse algo mejor para Argentina con respecto al Fondo Monetario. Y la respuesta de Chodos fue, si a vos te invitan a una casa y te dicen que hay peras y manzanas, ¿vos pedirías naranja? Eso es muy elocuente. Es muy elocuente. Yo también supe, por otras fuentes allegadas a Chodos, que Chodos está prácticamente quebrado, por no decir desilusionado. Claro, a ver, Chodos era uno de los que integraba la comitiva, el equipo de negociadores con Martín Guzmán, y hasta donde yo supe, cuando empezó a perfilarse este acuerdo, el tipo estaba entristecido. Ajá, mira. Y yo no conozco lo que se dice la letra chica del acuerdo, pero que esté entristecido. Pero Chodos sí. te da algo de inquietud respecto a lo que pueda pasar. Claro. En ese contexto se produjo una reunión incluso en el Senado. Cristina Kirchner, la vicepresidenta, recibió a un trío de dirigentes. Ajá. ¿Sí? Conversó con ellos a solas, incluso me comentaron que después... ¿Qué dirigentes más o menos de qué sector? Un diputado del Frente de Todos y dos dirigentes sindicales. Dos dirigentes sindicales cercanos a Cristina. Sí, que pelearon durante el macrismo y que movilizaron todo el tiempo. No se quedaron quietitos esperando a ver qué pasaba. Sí. O sea, eran de los que no negociaban con el macrismo. Bueno, ya lo dijiste. Porque no hay, hasta podían ser perseguidos. No, hay un par. Hay un puñado, podríamos decir. Es difícil errarle, Bueno. Pero Máximo Kirchner, me dijeron, llegó al final de esa reunión. Ajá. Cuando ya estaba culminando, cuando ya estaban apaciguándose los ánimos. Fue una reunión en buenos términos, pero llegaron ahí también pidiendo línea, ¿no? Que es lo que los militantes de base, en las básicas, en los barrios, en el territorio, acá en esta radio, piden. Che, ¿para dónde va el gobierno? Y estos sindicalistas y diputados de peso fueron a pedir lo mismo que piden las bases. Exactamente. De hecho, nosotros lo conversamos, sin ir más lejos, el viernes pasado a la mañana con Germán Martínez, que no es el diputado que participó de esta reunión, aclaro. Germán Martínez al aire nos explicó todo lo que él hace. El Chivo Rossi un día antes nos explicó todo lo que él hacía también en Rosario para contener a la militancia, para discutir con los militantes. Ajá. Es decir, los militantes necesitan de que sus referentes, de que los dirigentes les expliquen para dónde va la cosa. Y así fueron estos dirigentes, uno con cargo de diputado, otros con cargos de secretarios generales de sindicatos, así fueron a visitar a Cristina. Ajá. Y en esa charla con Cristina llegaron a decirle, Cristina, nosotros votamos a Alberto porque vos dijiste que era Alberto. Básicamente era un pedido, una demanda de conducción. Claro. Decinos para dónde hay que ir. Y no le están planteando a Cristina que rompa con Alberto, nada de eso. Y Cristina tampoco está amagando con romper con Alberto. A pesar, y ahí es donde yo
introduzco esta reflexión sobre lo que los terceros piensan que Cristina va a hacer o cree en su fuero íntimo respecto de Alberto o respecto del rumbo del gobierno. Por supuesto que es crítica de un montón de cosas, de definiciones o de acciones del gobierno o de lo que hace la Casa Rosada o de lo que hace Alberto Fernández en particular. Del mismo modo que Alberto es crítico de lo que hace o dice o piensa Cristina. O sea, no están de acuerdo en todo. Pero a veces los terceros sobreinterpretan un montón de cosas y le ponen una carga que tiene que ver más con el deseo propio que con la táctica o la estrategia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí. Eso es lo que empiezo a entender yo de lo que pasa. También eso es porque no hay una conducción clara, no hay una línea clara. Ni Alberto está diciendo, chicos, tranquilícense, ni Cristina está diciendo, chicos, tranquilícense. Los silencios de Cristina habilitan entendimientos tácitos que derivan en críticas más furiosas de lo que debieran ser, tal vez. Eso es así. Y pero, claro, uno, en principio ya cuando, porque también acá la psicología está presente, porque la política se hace con hombres y los hombres tienen psiquis. Cuando vos te sentís que estás solo, que no sabés para dónde salir, ya estás en un estado de intranquilidad y de ansiedad y de irritación que no es el mejor para interpretar cosas. Bueno, lo que hay que decir es que tanto de esta conversación con Cristina, yo conversé con el grupo, digamos, de dirigentes que estuvo ahí. De esta conversación se saca en limpio que la historia no termina acá, que es algo que nosotros dijimos intuitivamente en las conversaciones que mantuvimos antes y después del anuncio del preacuerdo con el FMI. Sí. La historia no termina ahora. No. De hecho, si vos lees la columna de Eduardo Aliberti, publicada hoy en Página 12, habla de que lo que ganó el gobierno con esto es tiempo, y de tiempo te vengo hablando hace un año. Sí. Y que ese tiempo sirve para, en todo caso, seguir negociando, seguir disputando, aguantar lo que haya que aguantar, rediseñar horizontes económicos y financieros. Lo que vos trajiste acá, Dipe, hace un montón, que fue la negociación de Néstor con el fondo, y cómo eso era una negociación que se cerró un acuerdo, pero después se siguió discutiendo, después pasaron miles de cosas. Este diputado que la visitó a Cristina tiene proyectos, por un lado, que pueden parecer muy utópicos, pero que en realidad te sirven para hacer músculo. Por un lado, de alguna normativa que impida que vos fugues divisa con la guita que llegue de un préstamo en adelante. Ajá. Por otro lado, también nuevos impuestos, encontrarle la vuelta, o para crear nuevos impuestos o para que se combata con mayor eficacia la evasión fiscal. ¿Sí? Ahora no se habla más, pero ¿te acordás hace un año y medio cuando se descubrió que se evadían, ¿cuánto eran? 9.000 millones de dólares los ojeros. Claro. Bueno, boludo, ahí tenés, mirá. Lo dijo Capitanich. Tenés casi, la podés pagar la deuda con 9.000 millones de dólares por año. Pero ojo, esto no es nuevo. Capitanich, el gobernador chaqueño, la semana pasada, el viernes pasado, antes de una reunión con los gobernadores del Norte Grande, dijo públicamente que él, cuando era jefe de gabinete, presentó un proyecto. Él fue jefe de gabinete en la segunda presidencia de Cristina Fernández, ¿te acordás? Sí. Presentó un proyecto contra la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. O sea que guita evadida hay desde hace mucho en Argentina. Claro. Y nunca el gobierno popular ha tomado por ahí el tema con el ahínco y la convicción que merecen. Sí. Porque no puede, porque no sabe, y no creo que no quiera. Pero porque no puede o porque no sabe cómo, tal vez sí. Bueno, entonces, volviendo al redil de lo dicho, este diputado que se reunió con Cristina está diciendo: hagamos leyes para fortalecernos, para que el Estado tenga más bíceps, para que podamos avanzar un cachito, y mientras tanto nos seguimos peleando. Y la palabra clave es pelear. Sí, porque, porque hasta que no leí tu nota yo no lo había entendido. Lo que nos dijo el otro día Germán Martínez es, bueno, miren, el acuerdo con el fondo se va a firmar tal cual esté, cuando llegue ese momento. Otra cosa que dijo ahí es que todavía se está negociando, o sea, todavía no está cerrado. Pero bueno, cuando se cierre de verdad, se entra ahí, se aprueba o no se aprueba. Pero lo que decía Martínez es, pero estamos en las cámaras del Congreso, o sea, se pueden modificar leyes, se pueden hacer leyes nuevas respecto de lo que venga en ese paquete. Sí. ¿No? Por eso. Por ahí podés, por decirlo de alguna manera, obturar algunas de las normas que te esté aplicando el fondo con una ley nueva. Y bueno, y después te discutirás, qué sé yo. Por eso
en las tapas de los principales diarios vas a ver en los últimos días que Juntos por el Cambio condiciona su apoyo al preacuerdo o al acuerdo eventual con el FMI a que el gobierno no aumente ni cree nuevos impuestos. Claro, esa es una herramienta del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para justamente recaudar más guita y achicar el déficit fiscal, que es lo que demanda el fondo, pero no ajustar la economía. Claro. Entonces, el gobierno tiene herramientas y va a tener que pelearse. Y ahí yo te decía, está la palabra clave, porque lo que sí concede Cristina, en una crítica hacia el presidente de la Nación, es que Alberto Fernández cree que puede sin pelearse. Ajá. ¿Sí? Sí. Poder sin pelear es, si querés, un atributo de Alberto Fernández que Cristina ya conocía desde antes. Digo, de hecho, Alberto Fernández se fue en 2008 del gobierno de Cristina Kirchner porque no se quería pelear con Clarín, básicamente. Claro. O sea que eso es harto conocido por todos. Lo que yo interpreto de esa frase de Cristina Fernández, que se las dijo a estos visitantes en su despacho del Senado, es que ella, por experiencia propia, sabe que hay que pelearse para poder. O sea, vos construís poder peleándote. Es una de las preguntas que le hice a Germán Martínez la semana pasada y él dijo, sí, el gobierno se pelea, pero no alcanza, reconoció o admitió él. Sí. Con todo lo que peleamos no alcanza. Y también es cierto.